Sí, la verdad es que, en primer lugar, agradecer al Colegio de Químicos de Cantabria, porque no suele ser frecuente, ¿no?, que en los másters de especialización técnica pues se ofrezcan esta oportunidad, ¿no?, de trabajar las habilidades personales y sociales que las personas en búsqueda de empleo tienen que tener, ¿no? Uno de ellos, uno de los aspectos fundamentales en los módulos que imparte es esto, ¿no?, el mejorar la empleabilidad, ¿no?, de las personas que salen del máster, porque evidentemente es un factor muy importante, ¿no? No solamente hay que ser un buen profesional, que seguro que en este máster la gente sale técnicamente muy bien preparada, sino que esa profesionalidad la tienen que ver los reclutadores. Y por lo tanto es necesario que, además de reflejar en el currículum, por así decirlo, los conocimientos o la experiencia que se pueda tener, también es necesario mostrar esas habilidades sociales y personales que todo trabajo necesita. Evidentemente, ¿no?, cuando hablamos de habilidades personales y sociales, ¿no?, como puede ser habilidades de comunicación, habilidades de relación, dentro de las habilidades personales la capacidad de toma de decisiones o la mejora de la eficacia y la productividad, tenemos que hablar de técnicas y, por definición, todas las técnicas están sujetas a aprendizaje y, por lo tanto, a desarrollo. El tema está en que normalmente en las profesiones técnicas se dedica muy poco espacio a este trabajo, ¿no?, a trabajar estas habilidades que se llaman de software, por así decirlo, ¿no?, de competencias blandas, pero que son fundamentales para la eficacia de una persona en el desempeño de su puesto de trabajo, ¿no? Porque no solamente el mejor profesional es aquel que tiene más valor, sino que son los demás los que tienen que reconocer ese valor. En primer lugar, para destacar entre el resto de los currículos, ¿no?, cuando presentas en una oferta de empleo, y luego, por así decirlo, también en el día a día, ¿no? Una de las cosas que tienen que hacer los técnicos en calidad, prevención y medio ambiente o las personas que desempeñan esta responsabilidad tiene que ser labores de concienciación y de sensibilización y de motivación hacia el colectivo de trabajadores de que estos temas son muy importantes. Entonces, esas habilidades de saber transmitir, esas habilidades de persuasión, esas habilidades de colaboración, de trabajo en equipo, pues son necesarias, yo diría que imprescindibles, para que un técnico o un responsable en estos temas ejerza fundamentalmente muy bien su labor. Evidentemente el currículum quizás, quizás no, seguro, es la primera impresión que la empresa que busca profesionales muestra, ¿no?, en la persona que va buscando trabajo. Y la primera impresión, por suerte o por desgracia, pues es muy crucial, ¿no? Tomamos decisiones en función, en el día a día quedamos con una persona que no conocemos y decidimos si esa persona es maja o no es maja en función antes del primer minuto de contacto, ¿vale? Entonces, cuando yo he sido reclutador también, y cuando en una oferta de trabajo se presentaban a lo mejor 300 currículums para evaluar, no se leen los currículums todos, sino el primer cribaje viene por la primera impresión que causa. No se lee el contenido, sino se lee el formato. Y el formato está bien, es armónico, la fotografía está cuidada, no es una fotocopia sino que es una primera impresión. Bueno, pues cuando realmente hay muchos candidatos, la primera criba es en base a esta primera impresión, ¿no? Y luego ya, cuando se pasa esa primera impresión, ya evaluamos, por así decirlo, el contenido. Pero antes, por así decirlo, está un poquito esta. Entonces, a la hora de hacer un buen currículum, hay que cuidar muchísimas cosas, ¿no? Desde el tipo de letra hasta, si metemos color en el currículum, el tipo de color que metemos, el tipo de letra que metemos, el cuidado con qué cosas ponemos en negrita y destacamos. Y evidentemente todo eso tiene que ser ad hoc a la oferta de trabajo. Utilizar el mismo color corporativo que el color que tiene la empresa, digo, en el currículum, el utilizar, a ser posible, el mismo tipo de letra, el que destaco, pues aquellas cosas que vienen en cuanto a requisitos de la oferta de trabajo. Evidentemente, el currículum tiene que ser lo más personalizado posible a la oferta de trabajo. Volvemos a decir, si el currículum sería un poco la imagen personal reflejada pues en un papel, ¿no?
cuando de alguna manera pasas el filtro en este proceso de reclutamiento, pasas el filtro de currículum, normalmente viene a ver la entrevista. Y en el proceso de la entrevista, pues te puede entrevistar una persona con experiencia en estos temas o te puede entrevistar una persona que no tiene mucha experiencia, ¿no?, a la hora de hacer entrevistas. Tanto en una como en otra, el aspecto, el cómo te presentas, el cómo te sientas, no solamente la respuesta, sino también cómo lo das, la comunicación no verbal, los gestos que tienes, el cómo vas vestido. Eso es un aspecto muy importante, ¿no?, a la hora de admitir que el candidato es válido o no. Evidentemente eso depende de los puestos, ¿no? Si es un puesto de responsabilidad, pues evidentemente estos aspectos formales son muy importantes. Si es un puesto de no tanta responsabilidad, pues a lo mejor no importa tanto, ¿verdad? Pero estos aspectos son muy determinantes y, repito, por desgracia, no se entrenan, ni se trabajan, ni se enseñan normalmente en las carreras. Y otra vez agradecer al máster del Colegio de Químicos por dar la oportunidad de trabajar estos aspectos que desde mi punto de vista son esenciales. Bueno, vamos a ver. Estamos en las empresas en general, por así decirlo un poquito, a ver cómo calificarlo. Pues son organismos, por así decirlo, un poquito tradicionales, ¿no?, donde de alguna manera, un poco, como comentaba antes, se mira el fondo si la forma es agradable. Hasta cierto punto respetable que cualquier persona haga con su cuerpo y presente una imagen como quiera, que de alguna manera le define. Pero en la medida en que tiene que ser evaluado por otras personas, pues evidentemente el presentar un piercing o el presentar tatuajes, para muchas personas eso es un freno. La verdad es que no debiera de serlo, porque un buen profesional, un buen técnico, un buen responsable de calidad, medio ambiente y prevención no tiene nada que ver con su imagen física, pero por desgracia funcionamos así. Entonces, el cuidar estos aspectos externos, ¿no?, de imagen, pues son muy importantes, y hay que darle la importancia que tiene, por lo menos en estos procesos de evaluación, ¿no?, que tiene una entrevista de selección de personal. Bien, evidentemente lo primero que aprenden es un poquito qué es lo que buscan las empresas. Y lo que buscan las empresas, de alguna manera, es un poco personas que potencialmente, porque no se sabrá hasta que no trabajen, evidentemente, que potencialmente ofrezcan el mejor rendimiento posible. Claro, si desglosamos los factores que influyen en el rendimiento de las personas, pues podemos hablar de 4 factores internos, ¿no? Uno sería el saber, el nivel de conocimientos que se tiene referente al puesto, el nivel de saber hacer, las habilidades técnicas o la experiencia que la persona tiene, el querer, el nivel de motivación, la actitud que una persona presenta, y luego esas habilidades personales y sociales que hemos hablado con anterioridad, que son muy importantes cada vez que uno trabaja en equipo, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, en el currículum que aparece, una mención de que, pues una mención de los conocimientos que se tienen, del saber, y una mención de la experiencia que se tiene, ¿no?, del saber hacer. Claro, en el currículum no aparece para nada el tema del querer, el tema de la actitud o el tema de las habilidades personales y sociales. Que se enseña, entre otras cosas, en los módulos dedicados al máster a estos temas, pues es un poquito a ver cómo yo soy capaz de transmitir en la entrevista el grado de actitud y compromiso que yo tengo, o las habilidades personales y sociales. Entonces, en el máster, pues hablamos un poco de cuáles son las preguntas que normalmente, ¿no?, se suelen hacer y qué responder ante estas preguntas, ¿no?, entre otras cosas. Sí, una de las cosas que también abordamos en los módulos que desarrollamos en este apartado es un poco el tema de la presentación en público, ¿no? No solamente para defender el proyecto de fin de máster, que es muy importante, lógicamente, para tener la titulación, sino que es muy posible que en el puesto de trabajo que desempeñen también tengan que dar charlas, también tengan que hacer exposiciones en reuniones, etc. Entonces, el dominar estas habilidades de comunicación, de expresión, pues son muy importantes, ¿no? Y en el taller se desarrollan un poquito las diferentes fases por las que se desarrolla una presentación. La importancia de la preparación.
Pero no solamente la preparación de contenidos, ¿no? Lo primero que pongo, ¿y qué digo? Pues esa quizás no es la primera pregunta a hacerse. La primera pregunta es hacerse qué pretendo, cuál es mi objetivo y a quién me dirijo, porque no es lo mismo dirigirte a la dirección de la empresa que dirigirte a trabajadores de a pie. Evidentemente el mensaje tiene que ser diferente, los contenidos tienen que ser diferentes, ¿no? Esa preparación temática, también hablamos de la preparación psicológica, ¿no? El miedo a hablar en público, ¿no? Hay estudios que dicen que es el cuarto miedo más importante en la población. El primero, sin dudas, es el morirse, el miedo a morirte, está claro. El segundo, el miedo que se mueran personas queridas, pero el cuarto es, curiosamente, el tener que hablar delante de público, ¿no? Bueno, pues entonces, el vencer ese temor, ¿no? El adquirir la confianza necesaria para que los contenidos vayan con un formato a nivel de tono de voz, de comunicación no verbal, que enfatice realmente y dé credibilidad a esos aspectos que se están transmitiendo, ¿no? Dar importancia también a cómo iniciar una presentación, que es muy importante. Hablábamos antes de la primera impresión. Bueno, pues la primera impresión, a partir de esa primera impresión, pues ya captas el interés de la audiencia o no. Y luego, muy importante también el tema de la finalización, ¿no? Cómo cerrar un discurso o cómo cerrar una charla, ¿no? Esos son aspectos que, entre otras cosas, trabajamos durante los módulos. Antes hablamos de la importancia de practicar. Todo es entrenable, ¿verdad? Evidentemente, yo, por ejemplo, que también trabajo en el mundo del deporte, hay un dicho que dice que hay que entrenar como se compite y hay que competir como se entrena. Es decir, entrenar como se compite es cuando haces las simulaciones, ¿no?, de la presentación, pues simular pensando que ya estás ahí exponiendo, ¿no? Pero claro, evidentemente a nivel interno no existe la misma ansiedad y los mismos nervios que existe cuando te encuentras con un tribunal o cuando te encuentras con un auditorio, ¿no?, que te está, entre comillas, evaluando o piensas que te está evaluando. Por eso lo de competir como se entrena, es decir, hay que tener la confianza y la seguridad para cuando realmente tengas que hacer tu presentación, lo hagas como si fuese un entrenamiento, lo hagas como previamente lo has estado entrenando, ¿no? Entonces, al final, ¿cómo se quitan los medios? Pues afrontando los medios. ¿Cómo se quita el miedo a hablar en público? Pues hablando en público y entrenando y grabándote, ¿de acuerdo? Y escuchándote y que los compañeros te den feedback, etcétera, etcétera, ¿no?, de cómo lo estás haciendo. Sí, el miedo a hablar en público genera ansiedad, pero no solamente el miedo a hablar en público, ¿no? De alguna manera el presentarte también a una entrevista de selección, saliéndonos del mundo laboral, el pedir a un chico o a una chica, oye, vienes a tomar una copa, pues eso requiere también el vencer esos nervios o esa ansiedad, ¿no? Y se enseñan técnicas. Al final es saber un poquito de dónde salen esas emociones negativas que te perjudican y de alguna manera qué técnicas tienes para gestionarlas, ¿no?, para controlarlas. Es imposible no tener nervios. El tema está en cómo yo les gestiono de tal manera que jueguen a mi favor y que sirvan como un motivante, no tanto como una pisonadora que no me permite mostrar todo lo que tengo dentro.